En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es sábado 20 de enero de 2018. Esta es la emisión 18.040 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Ahorra tus cesantías en Protección y decide hoy empezar a cumplir tus proyectos de casa propia o educación o tener un seguro en caso de desempleo. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se aproxima la jornada de las cesantías en Colombia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín revisará con su invitado aspectos relacionados con tan importante momento anual para los trabajadores. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos avanzando raudo en el mes de enero y ahora en febrero pues viene un periodo interesante para trabajadores y empleadores porque llegará a mediados de febrero la jornada de las cesantías, esa jornada anual. Esta mañana tenemos como invitado al doctor Carlos Vallejo, gerente regional de protección. Él es administrador de la Universidad de AFID y lo hemos invitado porque vale la pena conocer muchos detalles de lo que pasa con esta prestación laboral que está reglamentada desde la Ley 50 del año 90 y que también nos puede indicar muchos aspectos de lo que es la evolución del ahorro de los colombianos. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido, señor gerente regional de protección, y empecemos por recordar esta parte histórica de las cesantías según la definición de la ley. Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación tan especial que nos hacen a protección. Sí, este es un tema que viene ya de tiempo atrás y que ha sido uno de los objetivos más importantes que nosotros nos hemos trazado en protección como un excelente mecanismo de ahorro. Las cesantías, más que un producto, es una prestación, hablando desde el término técnico, es una prestación social al que tienen derecho todos los trabajadores y que tiene una forma, digamos, de liquidar. Es un salario al año, si trabajó pues durante todo el año, se consigna a una fecha antes del 14 de febrero. Los trabajadores dependientes, también los independientes pueden hacer aportes a los fondos de cesantías, y lo que busca básicamente es tres grandes objetivos. El primero es poder lograr ese gran sueño de adquirir una vivienda. El segundo es complementar o tener los recursos para pagar la educación, y el otro que es básicamente un seguro para el desempleo, para que la persona tenga un capital de respaldo en el momento de que una contingencia de estas se desarrolle. Es una de las grandes apuestas que nosotros le hacemos al desarrollo del país a través de la muy buena administración de las cesantías, especialmente acá en protección. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la tendencia, cuál es la evolución que usted ha visto en estos años que le ha tocado manejar el tema cesantías en protección? Sí, nosotros cada vez, y es nuestro reto en protección, nos hemos ido mucho más hacia la concepción de la cesantía como un verdadero ahorro, a que las personas no lo consideren como un salario más, no es un pago adicional del mes al cual yo siempre estoy esperando que llegue esa consignación para retirarla. Creo que hemos avanzado muy bien en esa dirección, lo seguimos haciendo para que finalmente las personas entiendan de la importancia de ahorrarlas, de darles un muy buen uso, de darles el mejor uso a las cesantías para que finalmente se utilicen para lo que fueron creados, para la vivienda, para la educación, para tener ese soporte en el momento en el que queden cesantes.
Entonces, ese ha sido una evolución que año a año venimos haciendo de una manera positiva, donde nos acercamos de una manera muy importante en ese relacionamiento con nuestros clientes. Tenemos cerca de 4,5 millones de clientes en cesantías, y ese es el propósito, que las conserven y las utilicen para lo que han sido creadas. Uh-huh. Bueno, ojalá fuera así, pero a ver, recordemos, doctor Vallejo, que el año pasado los trabajadores en conjunto en el país consignaron, o los empleadores mejor, consignaron 5.6 billones, pero según entiendo yo, al cierre de diciembre quedaban solo 600.000 millones, porque retiraron 5 billones de pesos los empleados. ¿No será esto también como un elemento a veces que produce cierta sensación, cierta frustración al ver que los colombianos no conservan más ahorro en las cesantías? Ese es el gran reto. Entendemos que se han presentado retiros en protección el año pasado, en el 2017, el 32.5% de los retiros fueron por motivo de desvinculación laboral. Cerca de un 32% fueron retirados para hacer la remodelación de las viviendas, 21% para compra de viviendas, casi el 11% para la educación superior y 3.5% aproximadamente para otros usos permitidos. Entonces, aquí, digamos, desde los objetivos han sido bien retirados. ¿Qué es lo importante? Velar y que las empresas también nos acompañen en esa responsabilidad que incluso por ley la tienen, de velar porque ese retiro tenga la debida autorización y justificación y se vaya finalmente para el uso que ha sido por el cual está diseñado. Entonces, si ese comportamiento, digamos, se presenta, lo importante es que se dé para ese fin específico que tiene. Hablemos un poco de las expectativas que ustedes tienen para esta jornada que se realiza en el mes de febrero. Correcto, nosotros tenemos unos retos en protección bastante importantes, con seguridad que los vamos a lograr. Tenemos unas expectativas de mantener pues nuestros recaudos, de crecer en función de lo que venimos trabajando como protección, de ser ese gran aliado de nuestros clientes en la construcción de sus sueños, en la construcción de su patrimonio, y cómo a través de las cesantías puede alcanzar a cumplir y a lograr este propósito. Entonces, estamos con todo preparado, el equipo de protección está listo. ¿Qué queremos hacer? Un proceso operativo muy sencillo, muy fácil, para que las personas puedan hacer esta consignación de una manera fácil. Para aquellas personas que tienen menos de 10 empleados, tenemos Pague Fácil Cesantías a través de nuestra página de internet. Para las empresas o personas que tienen más de 10 empleados a cargo y van a hacer la consignación de las cesantías de ellos, se realiza a través de los operadores de pila. Todo este proceso está muy bien diseñado para hacerlo muy fácil al ingreso, para que mientras esté en protección tengamos la mejor administración profesional desde las inversiones, y que finalmente cuando la persona deba retirarlo, lo hagamos también de una manera muy sencilla, que sea muy eficiente, que sea práctico, que sea algo que les aporte a la productividad en las empresas. Tenemos hoy sistemas en los que la persona no tiene que desplazarse a una oficina de protección, sino que por el contrario, con una autorización de su empleador por internet, con la clave empresarial, puede habilitarle que le consigne las cesantías a su cuenta inscrita. Entonces, esto va muy de la evolución, esto es un tema de innovación permanente que queremos ofrecerles, y que lo que busca es ser y apoyar que la persona cumpla ese propósito, que generemos eficiencias en las empresas, que generemos esas productividades y que la gente no pierda tiempo innecesario cuando le generamos todos estos mecanismos a la mano para que lo pueda desarrollar y hacer fácilmente pues el proceso operativo, tanto de ingreso como de retiro de las cesantías. ¿Y ustedes en protección ayudan al empleador también si necesita liquidez, por ejemplo, el 14 de febrero? Nosotros dentro de la compañía, uno de nuestros grandes aliados es Bancolombia. Bancolombia es nuestro gran aliado. Ellos, a través de sus líneas
de sus líneas de crédito, también apoyan a los empleadores cumpliendo lógicamente sus requisitos de niveles de riesgo y cupos de crédito. Se generan líneas especiales para otorgarles el crédito de las cesantías, y tenemos un trabajo pues en conjunto en los que venimos fortaleciendo las relaciones y ese relacionamiento con las empresas, y para generarles las mejores formas para que puedan realizar esta operación. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estamos conversando con Carlos Vallejo, gerente regional de protección. Doctor Vallejo, un tema es la rentabilidad del ahorro, y pues el ahorro normal tiene muy poca rentabilidad en los últimos años debido precisamente a factores como la baja inflación, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las cesantías, por ejemplo, ¿qué rentabilidad se ha observado en los años recientes dentro del histórico que ustedes manejan en protección? Muy buena tu pregunta. Ese es uno de nuestros grandes retos, como lo planteamos ahora. Queremos hacer muy fácil la entrada desde el operativo para la consignación, para la acreditación de las cesantías, y que mientras nuestros clientes estén con las cesantías en protección, nosotros desde nuestra área de inversiones realizamos los manejos y las inversiones más profesionales, con mayor seguridad, mayor transparencia, para generar un muy buen retorno a nuestros afiliados. En protección tenemos en el fondo de cesantías algo que se llama los multiportafolios, donde es el cliente quien decide en qué tipo de portafolio de cesantías está. Entonces hay un portafolio de corto plazo y uno de largo plazo. El portafolio de corto plazo está orientado para aquellas personas que esos recursos que se consignan, ellos saben que van a utilizarlos en muy corto tiempo, y ese portafolio está invirtiendo en títulos de más corto plazo, en más liquidez, para atender esas necesidades de retiro. Y el portafolio de largo plazo en cesantías está orientado a esas personas que quieren hacer esa inversión mucho más de largo plazo, que aguantan un poco más de volatilidad y de riesgo, pero que al final del ejercicio se obtiene una mejor rentabilidad. Las rentabilidades en el corto plazo, que se calcula de 90 días, la última oficial que tenemos a octubre del año pasado, está en el 4.55% nominal, que es una rentabilidad muy buena para un producto líquido, y la rentabilidad del largo plazo, que se calcula para un periodo de 2 años, es del 7.12% nominal anual. Entonces ahí se nota la diferencia entre elegir uno u otro portafolio. Nosotros en protección lo que hacemos es que acompañamos a nuestros afiliados en la toma de la mejor decisión financiera, de acuerdo lógicamente a su necesidad y a su objetivo de inversión. Bueno, pero a ver, ¿qué observan ustedes dentro de los trabajadores que tienen las cesantías pensadas en el largo plazo? Aquella gente que se aguanta sin retirarlas varios años. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, el perfil de ese tipo de personas? Sí, esa pregunta es muy importante también y va ligada a lo anterior. Ahí es donde verdaderamente vemos cómo el ahorro de largo plazo vale la pena. El ahorro de largo plazo con el interés compuesto, vamos viendo cómo hoy personas, clientes nuestros que han confiado en protección y que han sido juiciosos en su ahorro, hoy tienen unos saldos que difícilmente se pueden llegar a conseguir de la noche a la mañana, y que van creciendo, que año a año depositan el saldo de cesantías más la rentabilidad generada durante estos años, van acumulando un capital bastante importante. Entonces sí vemos que ese largo plazo en este tema básicamente es el gran aliado, es el gran amigo, el que te ayuda a construir ese verdadero respaldo para que la persona pues o tome una decisión, o compre su vivienda, o tenga pues para los usos de educación, o si queda sin empleo, pueda tener ese seguro. En Colombia los tiempos promedios de volver cuando una persona queda desempleada, más o menos durante unos 6 meses es el tiempo promedio para volver a conseguir otro empleo. Entonces estas personas tienen ese soporte para vivir de una manera tranquila en esos periodos o hasta más, y eso da mucha tranquilidad de familia. O sea, esto es un tema que va mucho más allá de la persona e impacta completamente su círculo familiar.
Es decir, a ver, yo lo interpreto un poco. Cuando usted pues iba al preescolar, se hablaba mucho de la retroactividad, que en ese momento, de las cesantías, que en ese momento no existía la ley 50, que dio vida pues al nuevo régimen del manejo de las cesantías. Pero entonces cuando usted me habla del interés compuesto y mínimo, por ejemplo, unos 5 años, podríamos pensar que entonces ese trabajador que se aguanta y que logra hacer del ahorro de cesantías a un largo plazo y que las va capitalizando, es ahí donde precisamente no pierde esa retroactividad que de algún modo ha sido la crítica que se le hizo sobre todo al sistema al comienzo por parte de los trabajadores. Básicamente y definitivamente el mejor aliado del ahorro es la constancia, la disciplina y ese largo plazo, el tiempo. Estas variables al combinarse le generan el mejor retorno al afiliado y puede obtener muchísimos beneficios desde los rendimientos que finalmente son los que le van a generar una cuenta, un saldo en cesantías que le va a permitir generar esa tranquilidad presente y futura tanto a él como a su familia. Uh-huh. Y cuando usted examina el listado de los trabajadores afiliados que tienen protección, ¿qué porcentaje de esos trabajadores en realidad manejan las cesantías como un ahorro de largo plazo? Sí, nosotros tenemos un porcentaje bien importante que está con sus cesantías, con este tipo de propósito. Hoy estos afiliados en valor de fondo en el acumulado, estamos hablando de casi 4.3 billones de pesos, que esto representa hoy cerca de un 38% del total de los recursos que se administran en los fondos de cesantías en Colombia. Entonces esto muestra también de la constancia del juicio de los afiliados que tenemos en protección. Le pregunto en esta otra forma, ¿qué errores, por ejemplo, se cometen en el manejo del ahorro de cesantías? Claro, no, los principales errores, y es la invitación que hacemos nosotros en protección, es que asuman ese reto de darles el verdadero uso para el cual fueron creadas las cesantías. El principal error es que algunas personas las consideran como un ingreso más, las consideran como ese recurso, ese salvavidas después de la época decembrina de gastos al que van y acceden fácilmente para pedir pues como ese dinero y utilizarlo para pagar deudas, para comprarse un bien, un electrodoméstico. Entonces digamos, ese para mí es el mayor error que se da, y es no darle el uso adecuado a ese recurso que es, yo diría que es sagrado y que de verdad tiene un bien que es superior y que lo que busca generar este propósito de bienestar. Entonces yo pienso que ese es el tema clave en el que nosotros debemos y estamos trabajando. Es nuestro principal reto, es educar, enseñar y motivar con asesoría en protección, con acompañamiento honesto, con acompañamiento muy profundo, a que las personas finalmente aprovechen la cesantía para lo que es. Al inicio de este diálogo usted habló de los trabajadores independientes y los dependientes. Correcto. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué datos tiene sobre trabajadores dependientes que ahorran cesantías y que vienen ahora a protección a consignarlas? Sí, nosotros pues tenemos en nuestra campaña un número bien importante en protección de empleadores, los cuales año a año vienen confiando en protección. Finalmente, la decisión de dónde consignar las cesantías es una decisión expresa del empleado. El empleado decide dónde quiere que consignemos cesantías y año a año se vienen recibiendo e incrementando esas consignaciones producto del acompañamiento, producto de lo que finalmente las personas empiezan a ver que van construyendo. Ese ejemplo de los que consiguen una vivienda, que lo ven compañeros de trabajo, lo van llevando a que las personas también se vayan motivando a meterse como en esa buena onda del ahorro. Vuelvo y te repito, ese yo creo que es el reto más importante, que haya conciencia genuina en la importancia de esta consignación
y que se le dé pues el mejor uso a las mismas. Cuando usted habló también hace rato sobre los retiros de las cesantías, habló de más de un 30% de trabajadores que las retiran porque dejan de trabajar, dejan de tener el contrato. A ver, ¿no le preocupa o le preocupa que este país tenga tanta informalidad y que en un momento dado también por ahí entre un hueco en el desahorro de los colombianos? Uno de los principales retos que tiene Colombia, consideramos, es superar y mejorar todo el tema de formalización en el empleo. Ese consideramos que es clave, eso es desarrollo, y cuando un país se formaliza, se van profundizando en los sistemas financieros, se va generando unos temas mucho más profundos, se va generando mucha más conciencia de país y una conciencia colectiva en función de los beneficios, de la importancia de hacer los aportes a la seguridad social y todo lo que esto finalmente conlleva, que va mucho más allá de la cesantía, trasciende a una pensión obligatoria, trasciende a una pensión de vejez, la invalidez, sobrevivencia. O sea, es todo un conjunto de actores y de propósitos superiores que lo que buscan es generarle bienestar a la persona y a su familia. Y de estas personas que retiran porque, digamos, pierden su empleo, también pues es una realidad, digamos, de país donde las tasas de desempleo hoy están cercanas al 9%. Entonces, esto es también verlo y desde la realidad, y es, mire, esto puede pasar. Entonces, que como colombianos confiemos en que si yo me preparo y algún día me pasa, que tenga ese respaldo mientras vuelvo y consigo un nuevo empleo. Unos segundos finales para hablar de por qué consignar las cesantías en protección. En protección consideramos que es importante, lo principal es ese gran reto, la consignación de cesantías, sea ese mecanismo, ese vehículo a través del cual yo puedo conseguir mis metas, mis sueños, mis proyectos. Es el camino específico para lograr ese sueño de vivienda. Nosotros los acompañamos en todo ese proceso, es el medio por el cual yo también puedo lograr tener recursos para la educación mía o de mi grupo familiar, y finalmente, como lo hemos hablado, de ese seguro de desempleo. Es un seguro de desempleo para el momento en que se dé una de estas contingencias de perder empleo. Entonces esto es un tema de calidad de vida, donde en protección tenemos todo preparado para hacerlo muy fácil desde el operativo, para el ingreso, para la consignación, la mejor administración desde las inversiones seria y profesional, y que en el momento en que cumpla los requisitos para los cuales fue creada, hacerlo muy, muy fácil, con todo un acompañamiento, con asesoría seria, con asesoría muy cercana, muy profesional, y con todo un respaldo de una compañía que este año pues ya son 27 años que tenemos de existencia, que nos estamos cada día reinventando y motivando especialmente a que las personas tomen decisiones hoy, entiendan que la vida hay que asumirla desde hoy, tomar los proyectos, asumirlos seriamente, tomar decisiones hoy y encaminarse. Y uno de los mejores mecanismos para lograrlo es las cesantías y generar una serie de soluciones que te apalanquen en ese propósito. Les reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, señor gerente regional de protección, Carlos Esteban Vallejo. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. A ustedes muchas gracias. En protección siempre estamos dispuestos a acompañarlos, a estar con ustedes a lo largo de todos los años, de todo el ciclo de vida, en la construcción de sus sueños, de su patrimonio, a través de las diferentes soluciones que tenemos de pensiones, de cesantías, de ahorro y de inversión.
Muy amable señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Ahorra tus cesantías en Protección y decide hoy empezar a cumplir tus proyectos de casa propia o educación, o tener un seguro en caso de desempleo. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Le invitamos para que mañana nuevamente nos escuche por Cámara FM. Recuerde que nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones por el canal de YouTube Noticiero Económico.